Hoy en Planet Atlas conocerás los 10 países menos poblados del mundo. Iniciamos nuestro viaje y en el 10º lugar tenemos a Dominica, ubicada en el este del Mar Caribe. Es una nación insular conformada por una sola isla, limitada por Guadalupe al norte y Martinica al sur, ambos territorios de ultramar de Francia. Su población es de 71.810 habitantes, incluyendo aproximadamente 3.000 indígenas conocidos como caribes, siendo la única población indígena que persiste en las islas del Caribe Oriental. En nuestro viaje encontramos a las Islas Marshall en el 9º lugar con 58.790 habitantes. Estas islas se ubican en la región de Micronesia del Océano Pacífico, compuesta por 29 atolones y 5 islas individuales, abarca 181 kilómetros cuadrados. Su capital, Majuro, alberga aproximadamente 25.000 habitantes. En el siguiente destino encontramos a San Cristóbal y Nieves en el 8º lugar. Estas islas se ubican en el este del Mar Caribe. Consiste en 2 islas con una población de 52.830 habitantes, aunque no se incluyen los turistas, que son numerosos gracias a sus atractivas playas. En nuestro viaje ahora nos dirigimos a Europa, para encontrar en el 7º lugar a Mónaco con 38.960 habitantes. Mónaco, un pequeño principado europeo en la costa norte del mar Mediterráneo, es el 7º país menos poblado y también el más densamente poblado del mundo, con 26.337 personas por kilómetro cuadrado. El 32% de la población son millonarios. Seguimos viajando en Europa y encontramos en el 6º lugar a Liechtenstein con 38.020 habitantes. Liechtenstein, un pequeño principado europeo entre Suiza y Austria, con una superficie de alrededor de 99.78 kilómetros cuadrados. Es el país menos visitado de Europa y ostenta el segundo PIB per cápita más alto del mundo. Continuamos viajando en Europa y encontramos en el 5º lugar a San Marino, cerca del centro norte de Italia, con una población de 33.860 habitantes y una superficie terrestre de 61.2 kilómetros cuadrados. San Marino es uno de los países enclavados. Tenemos en el canal un video sobre estos países. Si no lo has visto te invito a verlo. Ahora viajamos al Pacífico para encontrar en el 4º lugar a Palaos con 18.010 habitantes. Este es un pequeño país insular en el Océano Pacífico Sur, que obtuvo su independencia en 1990 y cuenta con 250 islas en una superficie total de 395.06 kilómetros cuadrados. Seguimos viajando en el Pacífico para encontrar en el 3er lugar a Nauru con 12.580 habitantes. Nauru, la nación insular más pequeña del mundo, ubicada en el Pacífico Central, al noreste de Australia, cuenta con tan solo 12.9 kilómetros cuadrados. Tuvo el PIB per cápita más alto debido a depósitos de fosfato, pero ahora enfrenta desafíos económicos. Su auge económico alcanzó su punto máximo en las décadas de 1970 y 1980. Visitamos otro país del Pacífico y llegamos al 2º lugar, que lo ocupa Tuvalu con 11.650 habitantes. Tuvalu, una nación insular remota en el Pacífico Sur, es el 2º país menos poblado, con un área terrestre de 26 kilómetros cuadrados, enfrentando la amenaza del aumento del nivel del mar. Finalmente, nos encontramos al 1er lugar, que corresponde a la Ciudad del Vaticano con 825 habitantes. La Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana, es el país menos poblado, en su mayoría ocupado por sacerdotes y monjas de diversas partes del mundo. Los países menos poblados, en su mayoría conformados por pequeñas islas, se encuentran ante desafíos significativos además de las restricciones de espacio, lo que complica la tarea de generar riqueza. A su vez, muchos de estos países comparten problemas comunes como la amenaza del aumento del nivel del mar y la escasez de recursos naturales, impulsándolos a explorar vías alternativas para el desarrollo económico. También se pueden considerar a los países que tienen un gran territorio, pero pocas personas por kilómetro cuadrado. Esto se conoce como países con baja densidad poblacional y entre ellos se tienen a Libia, con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, Australia, Islandia y Namibia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y Mongolia, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.